Catalina y también a Ariel, que hizo de nexo entre nosotras dos, por invitarme a este ciclo de seminarios. Y bueno, mi nombre es, para los que no me conocen, Elima Ali García Álvarez. Trabajo en el Laboratorio de Inmunoinformática y Machine Learning del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas del UNSAM, dirigido por el doctor Morten Nielsen. Y hoy les voy a contar de un trabajo que estuve haciendo estos últimos meses en el marco de mi doctorado, que se titula Mejora en la predicción de unión de péptidos al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, integrando datos provenientes de experimentos de RNA-seq. Si tienen alguna consulta y me quieren parar mientras voy hablando, no hay ningún problema. En particular porque no sé qué tanto quizás están familiarizados con Machine Learning y demás, y si tienen alguna duda, por favor, frenenme. Bueno, voy a comenzar un poco hablándoles del contexto biológico de este trabajo, que es el procesamiento y presentación antigénica por la vía de clase 1. Este proceso es muy importante para que se pueda desencadenar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, bueno, acá está esquematizado en esta figura una célula que está siendo infectada, suponemos, por un virus, ¿no? Entonces, hay proteínas virales en el citosol de esta célula que van a ser degradadas por el inmunoproteasoma celular. Luego estos péptidos antigénicos van a ser transportados por las proteínas TAP1 y TAP2 hacia el interior del retículo endoplasmático, y allí ya se encuentra sintetizado el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Entonces estos péptidos van a competir por la unión al complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, y luego ya el complejo con el péptido cargado van a viajar en una vesícula de transporte hacia la superficie celular. Esta vesícula se va... hasta hacia la membrana celular, la vesícula se va a fusionar con la membrana celular y el complejo péptido MHC va a quedar expuesto hacia el exterior, esperando alguna célula T CD8 positiva, una célula T citotóxica, que pueda reconocer a este péptido en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Entonces, esto sería referente a todo lo que es el peptidoma exógeno, ya sea de origen parasitario, viral o bacteriano, que se presente por esta vía de clase 1, pero también es importante mencionar que por la vía de clase 1 se presenta el peptidoma propio y el peptidoma tumorigénico. En relación al peptidoma propio, son todos los péptidos endógenos de nuestras células que también son presentados por la vía de clase 1. Lo único y la gran diferencia aquí es que los péptidos propios esperamos que se presenten en contexto de clase 1, pero que no haya células C8 positivas que sean reactivas contra un péptido propio presentado en contexto de clase 1, porque esto constituiría un problema de autoinmunidad, ¿no? para el organismo o la persona. Porque obviamente, principalmente, ¿no? Existen mecanismos de tolerancia central que van a eliminar a las células C8 positivas que son reactivas durante la autogenia de las mismas, entonces no va a haber células con TCRs que sean afines a los péptidos propios presentados en complejo de clase 1. Y luego, por último, les quería mencionar el peptidoma tumorigénico, que refiere al peptidoma que generan las células tumorigénicas o neoplásicas. Esto implica que los péptidos mutados o neoantígenos también van a ser presentados por la vía de clase 1, y entonces vamos a tener complejos de clase 1 que van a presentar esos péptidos mutados, y esperamos que las células CD8 positivas sean capaces de reconocer estos péptidos mutados debido a que son diferentes a los péptidos propios, o sea que va a haber TCRs que van a poder ser reactivos contra estos péptidos mutados o neoantígenos presentados en el contexto de clase 1, y entonces esto, bueno, se va a gatillar la señal 1 para la célula T, y esto genera la activación de la célula T y por ende la eliminación, ¿no? de la célula o el foco tumoral. Y este es el mecanismo de inmunovigilancia que tiene el sistema inmune para poder eliminar a las células tumorigénicas. Van a ver que yo hablo de, quizás digo MHC clase 1 por las siglas en inglés de Major Histocompatibility Complex, o CMH, más MHC que CMH, disculpen, me sale más fácil de esa forma. Bueno,
Un poco más con respecto al complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Este complejo está compuesto por dos, acá vemos un cartoon, una figurita, que muestra que está compuesto por dos cadenas, una cadena alfa pesada que es muy variable y una cadena beta 2 microglobulina liviana que es fija. Bien, entre los surcos de las hélices alfa 1 y alfa 2 es a donde se forma el peptide binding cleft o el surco de unión. Aquí es a donde se unen los péptidos. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 une péptidos de longitud fija, es decir, de 8 a 11 aminoácidos y posee un surco de unión cerrado. Y ustedes dirán, pero bueno, 8 a 11 aminoácidos, los de 9 son los más frecuentes, no es fija, ¿no? Pero en realidad esto es un poco en contraste al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que une péptidos más o menos de longitud de 13 a 21 aminoácidos y tiene un surco de unión abierto. Y bueno, eso hace que el problema de saber qué péptidos o predecir qué péptidos se pueden unir al complejo mayor de histocompatibilidad sea un poco más complicado. Por eso hacemos esta distinción que en realidad, bueno, el de clase 1 une péptidos de longitud fija, aunque no es así, ¿no? De 8 a 11 aminoácidos y como les dije, la mayoría son de 8 y 9. Y bueno, acá a la derecha les muestro un cristal que obtuve de PDB, donde se puede ver en verde la cadena alfa pesada y en naranja la beta 2 microglobulina, y acá hay un péptido de 9 aminoácidos que están unidos, ¿no? En el surco de unión. Y por último, les quería mencionar dos cosas, que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 es poligénico. Esto quiere decir que en humanos es codificado por muchos genes, principalmente por el gen HLA, B y C. HLA, por las siglas en inglés, quiere decir Human Leukocyte Antigen o antígeno leucocitario humano. Y otra cuestión muy importante es que estos genes tienen muchísimos alelos, alrededor de, hoy en día se conocen 22.000 alelos para estos genes, o sea, es un complejo altamente polimórfico, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que quizás esta parte la conocían. Ahora les voy a hablar un poco más de algo que me parece muy relevante, que son las técnicas experimentales más recientes que se han utilizado para identificar ligandos, es decir, péptidos que se unen a estos complejos de clase 1. Y en particular les quería hablar de los ensayos de alto rendimiento de cromatografía líquida seguidos de espectrometría de masas. Entonces, bueno, y estos experimentos que se han desarrollado más o menos hace 5 años, que se han liberado en la literatura datasets muy importantes provenientes de este tipo de experimentos, generan datos muy grandes, digamos, tenemos millones de data points, millones de ligandos para estos MHCs y, bueno, los llamamos datos de inmunopeptidómica. Entonces acá les muestro en esta figura más a la derecha cómo sería el workflow de este experimento, en el cual nosotros partimos de una muestra de tejido o una línea celular. El primer paso sería la inmunoprecipitación del complejo péptido MHC, que es seguido de un paso de dilución ácida en la cual nos quedamos con la fracción peptídica, que es la que va a entrar en este experimento de cromatografía líquida de alto rendimiento. Luego seguido de un experimento de espectrometría de masas, y bueno, finalmente obtenemos los espectros, los péptidos se van a separar según su relación carga-masa, obtenemos los espectros y luego a través de softwares, que también algunos de ellos utilizan técnicas de Machine Learning, podemos identificar cuáles son las secuencias de los péptidos, de los ligandos que estaban unidos en la superficie celular. Y bueno, y esto es como lo más interesante que tienen estos experimentos, que podemos saber qué ligandos estaban efectivamente unidos a los MHCs que expresaba nuestra línea celular o nuestra muestra de tejido y estaban presentes allí disponibles en la superficie celular. Porque, digamos, las técnicas anteriores, en contraste, eran generalmente experimentos de afinidad de unión, en la cual se sintetizaban péptidos en el laboratorio y también se sintetizaban los complejos mayores de histocompatibilidad y entonces se hacían experimentos de afinidad de unión in vitro, pero no había garantía, digamos, de que esos péptidos hubiesen pasado por la vía de procesamiento y presentación antigénica de clase 1. Aquí, con estos experimentos, tenemos la garantía de que sí, que estos péptidos efectivamente atravesaron toda esta vía de procesamiento, ¿no?
Y por otro lado, lo que les quería mencionar acá a la izquierda, que marco las flechas de que la muestra de tejido de línea celular puede prevenir de estas dos fuentes, es interesante hacer una distinción aquí. Por un lado, podemos tener una fuente, una línea celular natural, que sabemos que puede expresar de 3 a 6 alelos de MHC. Acá se muestran los MHCs verdes, rojos y azules, digamos. Y esta es la que nosotros llamamos la línea celular multialélica, ¿no? ¿Por qué decimos esto y por qué es importante hacer la distinción con las células que están ingenierizadas genéticamente, que también existen líneas celulares que están ingenierizadas genéticamente para expresar un solo MHC, por ejemplo el rojo? Porque una vez que nosotros hicimos todo este experimento y obtuvimos los péptidos, la lista de ligandos que se unían a estos MHCs, en un caso es muy fácil porque decimos todos estos MHCs se van a unir al HLA 2402, el rojo, pero en el caso de abajo, en el cual tenemos una muestra de tejido normal, natural, estamos un poco más complicados porque puede haber 3 a 6 MHCs distintos a de los cuales provengan estos ligandos y no sabemos a cuál, ¿no? Bueno, entonces a estos los llamamos datos, los de arriba de single allele sí, de alelo único, y los de abajo multialéricos o MA. Bueno, y aquí por otro lado, bueno, ahora ya les hablé de las técnicas experimentales de las cuales nosotros obteníamos estos ligandos de espectrometría de masas, los datos de inmunopeptiómica que resultan muy ricos y con los cuales nosotros vamos a entrenar nuestros modelos. Y ahora les voy a hablar un poco de los algoritmos, ¿no? En principio les quiero hablar de este algoritmo que se llama NNALINE-MA, que fue desarrollado en nuestro laboratorio en 2019. Y bueno, este algoritmo es entrenado con estos datos de inmunopeptiómica y puede resolver básicamente dos tareas. Por un lado, va a predecir la afinidad de unión de los ligandos por sus correspondientes CMH de clase 1 o MHCs de clase 1, al igual que el algoritmo predecesor a este, que es NNAlign o Neural Network Align. Y ambos algoritmos nos permiten también alinear los péptidos y obtener la información del binding core o el core de unión, o sea, qué sección del péptido va a ser la que interactúa con el MHC. Como ya se habrán dado cuenta por las siglas en Neural Network, ambos algoritmos están basados en redes neuronales, feed-forward, en este caso con una sola hidden layer o una sola capa oculta. Esto no es deep learning, o sea, no son redes profundas, son lo que se llaman redes shallow o con una sola capa oculta. Y la diferencia o lo novedoso que aporta este algoritmo NNALINE-MA es que puede ser entrenado con los datos de las fuentes multialéricas y lo que va a hacer este algoritmo es asignar a cada alelo, a cada ligando, perdón, a un CMH1 único. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una línea celular que expresa estos tres MHCs que les había mostrado anteriormente, el verde, el rojo y el azul. Tenemos las secuencias de los péptidos, la red neuronal se va a entrenar con estas secuencias de los péptidos y también las secuencias de los MHCs, que sabemos que tiene esa línea celular porque la tipificamos, etcétera. Entonces, la red neuronal se va a entrenar con estos datos y va a poder etiquetar, va a poder a cada uno de estos ligandos asignarlos al grupo verde, al grupo rojo, al grupo azul, es decir, vamos a tener una etiqueta asociada a cada uno de estos péptidos. Todos estos péptidos se van a unir al HLA B2705, los rojos a la 2402, los turquesas al C0304. Y a su vez, como dijimos antes, acá el modelo también va a aprender las preferencias de unión de cada uno de estos alelos, y acá, bueno, se ejemplifican a través de logos que muestran los motivos de unión, ¿no? Las preferencias de unión. Por ejemplo, para este alelo, el B2705, podemos ver que en la posición 2 tiene una arginina, después en la posición 9, en este caso sería si es un core de unión de 9 aminoácidos, podemos ver que la contenido de información no es muy alto, pero también hay una leucina, por ejemplo. Para el HLA 2402 podemos ver que en la posición 2 hay una tirosina. Después en la posición 9 podemos ver aminoácidos hidrofóbicos, fenilalanina, leucina, bueno, y así, ¿no? Entonces estos logos, estos motivos nos muestran cuáles son las preferencias de unión de cada uno de estos péptidos, que es algo que también aprende el modelo. Y lo último que quería decir era que este labeling
o este etiquetado que hace este algoritmo basado en redes neuronales en el NMA es de tipo semi-supervisado, ¿no? Y entonces la idea es que el algoritmo tiene una primera etapa de entrenamiento en la cual solamente se entrena con los datos provenientes de fuentes de alelo único, y entonces ahí en esa etapa empieza a aprender las preferencias de unión de cada uno de estos alelos, y después hay una segunda etapa en la cual se entrenan con los datos de fuentes multialéricas y los datos de fuentes de alelo único también, y entonces en cada iteración se van ajustando las etiquetas que le asigna cada ligando, digamos, y hasta que, bueno, al final tenemos una etiqueta óptima o lo más óptima posible que haya encontrado la red para cada uno de estos ligandos. Entonces, por eso se dice que es semi-supervisado, ¿no? Porque tiene algún tipo de prior o algún tipo de información previa a este modelo para poder realizar este etiquetado, ¿no? de las fuentes multialéricas. Bueno, y ahora un poco adentrándonos en el trabajo que les voy a contar hoy. Por un lado, bueno, como ya les dije, a nosotros nos interesa, a mí me interesa en este trabajo, de alguna manera modificar lo que se venía haciendo anteriormente y agregar una variable más, ¿no? A estas redes neuronales, a estos datos de inmunopeptiómica, que son los datos de expresión génica. Y primero les quiero comentar que esto ya está hecho en la literatura, y bueno, acá estoy dejando 3 trabajos, ¿no? Muy recientes en los cuales se muestra esto, y estos trabajos nos muestran que la incorporación de los datos de expresión génica a estos modelos de predicción de unión de péptidos a complejos mayores de compatibilidad de clase 1 mejoran el poder predictivo de los modelos. Bueno, entonces mi trabajo en un primer paso fue tratar de reproducir los resultados de estos papers, y luego la idea era hacer algo un poco más complejo, extender a una estrategia un poco más sofisticada, que era modificar este algoritmo que les mencioné anteriormente, Neural Network Align MA, para que también pueda ser entrenado con datos de transcriptómica, ¿no? Con estos datos de expresión génica, que en nuestro caso son experimentos de RNA-seq. ¿Y cuál es básicamente, qué es lo que nos interesa de estos experimentos de RNA-seq? Bueno, nos interesa la información de la abundancia relativa de los transcriptos codificantes, ¿no? que se relevan en los experimentos de RNA-seq, que dan origen a las proteínas de las cuales derivan los ligandos de los complejos mayores de compatibilidad, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, para cada ligando, finalmente, nosotros vamos a tener un valor de expresión génica que va a referir a la abundancia relativa del transcripto del cual proviene la proteína que dio origen a ese ligando. Es un poco un trabalenguas, pero no sé si lo entendieron, si alguien quiere consultar en esta parte para no perderse, pero creo que está claro, ¿no? Bien. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces acá un poco de la metodología. En realidad, lo que tenemos que hacer para que esta red neuronal en la NMA pueda aceptar también los datos de expresión génica es que le vamos a agregar a la primera capa de entrada de la red 3 neuronas. Una neurona, que es la neurona verde, que va a indicar si hay o no datos de expresión génica para ese ligando, en realidad para ese data point, porque sería el ligando más el MHC asociado, más si es un péptido positivo o negativo. Pero básicamente es eso. Tenemos una neurona verde primero que nos dice si hay o no datos de expresión génica, y otras 2 neuronas rojas que se adicionan a la capa de entrada que nos dicen si, digamos, que codifican para ese valor de expresión génica. Y bueno, y en esta capa de entrada, como ya les dije, el modelo se va a entrenar con los datos del binding core de ese péptido, se va a entrenar con los datos de la secuencia, en realidad la pseudosecuencia del MHC, que es la parte más variable y la que nosotros sabemos que interactúa con el péptido. Y bueno, y que tenemos, bueno, acá se ejemplifica la capa oculta, y acá también en esta capa oculta nosotros vamos a generar modelos con distintas arquitecturas para la capa oculta, 56 y 66 neuronas. Bueno, esos son todos parámetros que nosotros vamos variando y entrenamos modelos con distintas... ¿Te puedo, perdón, Sí. te puedo interrumpir y hacerte una pregunta? Sí. Vos destacás y hablas de una capa oculta como que sería lo más sencillo, y después que uno lo podría complejizar a más, etcétera, que vos estás usando el modelo de una capa.
¿Qué Sí, viene siendo la capa oculta en este modelo? claro, es lo que la capa oculta serían las neuronas de lo que se llama acá, ¿no? Hidden layer, H1 a HR. Yo en realidad lo mencionaba un poco para contrastarlo con las técnicas de Machine Learning, en particular de redes neuronales que se usan hoy en día, que tienen varias de estas capas con muchas neuronas. Por eso se llaman redes neuronales profundas, porque tienen más de una capa oculta o hidden layer. Que son, bueno, ¿Pero acá qué las hace más robustas a las otras al predecir que a bien. esta de una sola? ¿Qué gana con más Bueno, capas? es una muy buena pregunta y depende un poco de lo que yo quiera que la red aprenda, ¿no? Si yo quiero que aprenda a partir de un input muy complejo, probablemente necesite más neuronas porque necesite más pesos, o sea, más parámetros para ajustar y poder capturar ese comportamiento que tienen mis datos, ¿no? Eh, la realidad es que es un tema como álgido, ¿no? En este campo de investigación en particular, que es muy chiquitito, ¿no? Pero el de la unión de péptidos a MHC, porque la realidad es que hoy en día hay un montón de métodos que están basados en redes neuronales profundas y no son mejores que NNA o en realidad el predictor Ujú. que está asociado en el AMA, que es NTMC PAN 41. Es un misterio, ¿no? Porque esto, en realidad, las redes neuronales surgieron de esta forma, con esta arquitectura que vos ves acá, o sea, las más simples, con una sola capa oculta y de tipo feed-forward, y después, bueno, con el tiempo se fueron complejizando y surgió el campo de las redes neuronales profundas, ¿no? Y después también hay redes ahora que tienen arquitecturas súper estrambóticas y demás, ¿no? Hay Ok, mucho desarrollado sobre esto, pero lo interesante es que hoy en día lo más simple, que era lo más antiguo, digamos, sigue funcionando bien para resolver este problema. Ahora hay redes perfecto. neuronales que son de tipo convolucionales, también muchos que se usan para resolver este problema, pero a pesar de eso, al final del día resultan similares en términos de la performance. Dale, buenísimo. Ok. Bárbaro. Bueno, entonces les quería mostrar un poco cuál era el esquema de entrenamiento y evaluación de mi modelo. Tiene una primera parte que es la preparación de los datos y me gustaría mencionarles un paso en particular que es importante, que es que yo genero ligandos o negativos random para mis datos, porque como yo les mencioné anteriormente, los datos de inmunopeptiómica solamente me otorgan ejemplos positivos. O sea, yo sé que péptidos están presentados en la superficie celular en contexto de clase 1, tengo mis secuencias de mis péptidos, pero no tengo ningún tipo de ejemplos negativos, entonces me tengo que generar ejemplos negativos al azar. Y bueno, después hay otro paso de normalización de los datos de expresión génica en el rango serie 1 para que pueda ser un rango aceptable para el entrenamiento de la red. Luego hay un paso de particionado de los datos. Los modelos son entrenados en un esquema de validación cruzada de 5 partes o 5 folds, un paso de entrenamiento del modelo y luego un paso de testeo en validación cruzada y una evaluación independiente. La evaluación independiente implica que yo voy a tomar datos independientes que el modelo nunca vio durante el entrenamiento y voy a evaluar la performance de mi modelo. Y esto es muy importante porque me da una idea de cuál es el poder de generalización de mi modelo, ¿no? Generalmente en validación cruzada uno obtiene performances que son un poquito más elevadas que en la evaluación independiente, que es, digamos, una foto más realista de cuánto es que mi modelo aprendió. Eh, bueno, y entonces acá les mencionaba un poco que las métricas que uso tanto en validación cruzada como en evaluación independiente van a ser el AUC, que es el área bajo la curva ROC o la Receiver Operator Characteristic Curve, que me permite de alguna manera eh, darme una idea de cuál es distinguir, o sea, darme una idea de cuál es la capacidad del modelo que tiene de distinguir entre positivos y negativos. Después tengo, bueno, les dije el AUC 0.1, que es esta misma curva, pero integrada en la primera parte hasta una tasa de falsos positivos del 10%, y el PPV o Positive Predicted Value, que es digamos, de todos los péptidos que mi modelo clasifica como de los verdaderos positivos, ¿cuáles de todos los, perdón, de todos los positivos que tengo etiquetados como positivos, cuáles son los verdaderos positivos? Eh, bueno,
Y acá a la izquierda les muestro cómo sería el input de mis datos. Tengo mis péptidos, mi MHC, el valor de expresión génica normalizada y el valor target, que, bueno, 1 si son péptidos positivos y 0 si son negativos al azar. No sé, ¿alguien me dejó un mensaje, puede ser? Escuché un... No. Sí, hay una pregunta. Sí, yo, pero era una pregunta. Ah, sí, ¿querés decirla? No, que si los parámetros de modelo los seteas vos o los sacás de bibliografía o cómo lo determinás. Los parámetros de entrenamiento. Sí, sí. Bueno, esto es un poco como estos modelos en realidad se fueron construyendo a lo largo del tiempo. O sea, en nuestro laboratorio hace 15 años que trabaja, o 20 ya, mi director, con este tipo de modelos. Nosotros como que ya sabemos, digamos, cuáles son los hiperparámetros de esta red que funcionan mejor, ¿sí? O sea, se sitean arbitrariamente, pero con conocimiento previo de lo que ya se hizo y funcionaba, ¿no? Después, sí, o sea, sí, y después como toda red neuronal, bueno, en general, ¿no? Los pesos de la red se inicializan al azar y, bueno, la red va aprendiendo y va mejorando en cada iteración según la función de costo que yo le ponga y el tipo de, de algoritmo que yo le ponga para optimizar la red. En este caso, un descenso del gradiente normal, gradient descent, usa, va a ir optimizando esos pesos. No sé si responde tu pregunta. Sí, dice que sí. Bueno. Es que tengo la presentación en pantalla completa y no estoy viendo las preguntas. Ah, listo. Si alguien pone alguna otra pregunta en el chat, si Cata me la querés leer o Dale. si no, que abran el micrófono y ya Sí. preguntan. Bueno, esto por un lado. Entonces, ya les mostré más o menos cómo son mis datos de entrenamiento. Y bueno, cómo serían, ¿no? Los datos que ingresan a mi modelo. Y bueno, ahora les muestro, les hablo un poco de cómo son estos datos con los cuales yo entreno el modelo. Bueno, como ya les dije, van a ser ligandos de espectrometría de masas provenientes de líneas celulares o muestras de tejido humano. Todos los datos que yo uso provienen de fuentes humanas. Y tenemos dos tipos de datos. Yo los agrupé acá en el recuadro violeta y el recuadro amarillo. Los datos amarillos son, como ven, de fuentes multialéricas y de fuentes de alelo único, y lo que tienen en particular estos datos es que para estas mismas líneas celulares o muestras de tejido que fueron ensayadas por espectrometría de masa, también se realizaron experimentos de RNA-seq. Es decir, yo tengo datos pareados, lo que llamo yo datos pareados, de RNA-seq para estas líneas celulares o muestras de tejido. ¿Okay? Entonces, por eso usé esta nomenclatura. Van a ver que tengo muchos modelos después entrenados con distintas cosas, que es un poco complicado, pero más o menos se entiende, creo. Lo llamo mass spectrometry, son todos mass spectrometry igual, with expression, o sea que tienen los datos pareados de expresión génica y son los datos originales. Por eso. Y después los datos que tenemos acá a la izquierda también son datos de fuentes multialéricas o de alelo único, y son datos a los cuales yo no tengo datos de expresión génica. Y esto proviene de la gran cantidad de datos que habíamos acumulado hasta ahora, para los cuales sí había un montón de experimentos de espectrometría de masas, pero no se habían realizado los experimentos pareados, ¿no? De RNA-seq para estos datos. Entonces, en vez de tirarlos, porque eran un montón de datos, bueno, los rescatamos, los incluimos en nuestro modelo y les pusimos como un proxy para la expresión génica, que lo obtuvimos de esta base de datos que se llama Human Protein Atlas, que tiene una cantidad muy extensa de experimentos de RNA-seq. En particular, bueno, usamos datos de 281 muestras de tejido y sangre para asignarle los datos de expresión, o sea, para asignarle datos de expresión génica a los ligandos estos violetas. Entonces, si ustedes ven que yo pongo algún modelo entrenado que dice Mass Spectrometry Without Expression, es que originalmente esos datos no tenían expresión génica, pero después de los dos puntos dice cuál es el dato de expresión génica que utilizo, cuál es la base de datos en la que me baso. En este caso es Human Protein Atlas.
Y luego tengo un set, como les dije, voy a realizar al final una evaluación independiente y esto consta de 2 datasets. Primero un dataset de ligandos de espectrometría de masa provenientes de fuentes humanas y después también neoepítopes, un dataset muy grande de neoepítopes generado por un grupo del NCI, del National Cancer Institute, también publicado recientemente, y bueno, es un dataset también bastante extenso. Bueno, entonces antes de mostrarles los resultados, digamos, que obtuve tanto en validación cruzada como en la evaluación independiente para mi red, para mi modelo, les quería mostrar un poco un análisis exploratorio de los datos que a mí me resulta muy ilustrativo acerca de por qué incluir esta variable de la expresión génica, ¿no? Entonces, supongamos que yo tomo ahora todos mis datos que tengo para entrenar mi modelo y lo que hago es predecir con un predictor ya existente, como es NetMHP-PAN 4.1, el valor de afinidad unión para cada uno de esos péptidos, ¿no? Entonces acá lo que muestro en el eje X de este mapa de calor es el percentile rank score que yo le asigno a cada uno de estos ligandos a través de realizar la predicción con NetMHP-PAN 4.1 y les quiero decir que, les menciono, que un valor más pequeño corresponde a una mejor predicción. O sea, un valor de 0.1 es una predicción muy buena. Se considera que los péptidos son binders si tienen un valor de predicción menor al 2%, un percentile rank score menor al 2%. Y los que son strong binders, o sea, que se unen muy fuertemente al MHC, tienen un valor de percentile rank score de menor o igual a 0.5. Y luego, para cada uno de estos ligandos, también le asigno un valor de expresión génica. Y bueno, acá tenemos medido en transcriptos por millón, ¿no? Esto me olvidé decir que los valores de expresión génica para cada uno de los ligandos están en unidades de transcriptos por millón. Entonces, en cada una de estas celdas lo que se muestra es la cantidad de ligandos, son dos números, ¿no? El número de arriba muestra la cantidad de ligandos que caen en esa celda de este mapa de calor y abajo muestro la cantidad de negativos al azar. Entonces, y lo que se muestra, el color representa la razón positivos a negativos o ligandos a negativos al azar. Cuanto más roja sea la celda más positivos tengo versus negativos, y cuanto más azul, lo contrario. Y tenemos y después otra cosa importante es que el valor blanco acá, el valor neutro, corresponde se está ajustado, está calibrado para que coincida con una relación positivos a negativos que uno esperaría por azar. Bien, entonces lo que me muestra este plot, que es algo interesante, es que la probabilidad de tener un ligando en esta zona del plot, esta zona de abajo, por ejemplo, acá estoy señalando una celda que tiene un valor de expresión génica en TPM de 1 y un percentile rank score de 1 también. Es igual de probable encontrar ligandos en esta zona del plot que en todas estas zonas del plot, ¿no? Siguiendo el camino de las celdas más o menos de color blanco, ¿no? Es decir, que péptidos, o sea, se puede encontrar, es igual de probable encontrar ligandos, o los ligandos tienen igual probabilidad de ser presentados en clase 1 si tienen un percentile rank score, por ejemplo, de 10%, y un valor de TPM de 500, que si tienen un percentile rank score muy bueno, de 1%, pero tienen un valor de expresión génica muy bajo, como es 1. Esto quiere decir que el valor de expresión génica compensa lo que antes había predicho como un ligando que tenía un percentile rank score malo, ¿no? O sea, lo que antes se clasificaba como que no era ligando o no unía MHC porque tenía el percentile rank score que era muy alto, o sea, malo, un valor de afinidad unión malo, ahora pasa a ser bueno porque está compensado por la expresión génica que tiene ese péptido. O sea, los péptidos muy abundantes también es algo lógico, ¿no? Compiten por la afinidad de unión solo porque son más abundantes y por ahí no tan afines. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay nada escrito, Eli. Bárbaro. Bueno, entonces ahora sí paso un poco a los resultados. Bueno, estos son los resultados en validación cruzada. Les quería mostrar, bueno, acá hay dos paneles, pero me gustaría que nos concentremos en el panel B, en el panel de abajo. Acá se muestran los resultados para varios modelos, como verán. Por ahí está un poco chiquito, pero les cuento brevemente con qué fueron entrenados estos modelos para que tengan una idea. Los primeros 3 modelos fueron entrenados con el dataset completo, es decir, con los datos amarillos
y violetas, o sea, los datos que tenían originalmente experimentos pareados de expresión génica y los que no. Y los últimos 3 modelos, el rojo, el verde y el celeste, fueron entrenados únicamente con la sección violeta, perdón, la sección amarilla de la derecha, que eran los datos para los cuales sí teníamos los ligandos, para los que provenían de experimentos de espectrometría de masa, para los cuales teníamos experimentos pareados de expresión génica. Bien, entonces las cosas más importantes que se muestran en este panel, acá podemos ver las performances del modelo en validación cruzada, medidas con el AUC 0.1 y PPB más a la derecha. Podemos ver que para todas estas métricas los comportamientos son similares. En primer lugar, que los modelos que no tienen expresión génica, o sea, que dicen no ref, tanto el celeste como el marrón, tienen un valor de performance más bajo, ¿no? Para todas las métricas vemos que el valor de performance es más bajo. Es decir, que ya partimos de la base que era lo que esperábamos, ¿no? Y ya habíamos visto antes, ¿no? También en la primera etapa de este trabajo, que entrenar con expresión génica mejoraba la performance en relación a entrenar sin expresión génica. Y luego lo que podemos ver, y que es muy importante, es que entrenar con los datos pareados de expresión génica originales, o sea, por ejemplo, comparemos el modelo rojo contra el verde, contra los mismos datos, pero ahora digamos, ponemos el proxy de expresión génica del Human Protein Atlas, tienen una performance muy similar. Esto es lo que pasa para el modelo rojo versus el modelo verde, o este modelo primero medio marroncito contra el naranja. Es decir, que eso es algo bastante sorprendente y que todavía no se mostró en la literatura, que entrenar con un proxy, como puede ser el Human Protein Atlas, funciona igual de bien que tomar los datos originales de expresión génica para estos experimentos. Y luego lo que se puede ver es que los primeros 2 modelos son parecidos al verde y al rojo, digamos, a los que solamente habían sido entrenados con los datos con los cuales teníamos, con los datos que sabíamos originalmente que teníamos la referencia original de expresión génica. Estos 4 modelos parecen bastante similares, y ustedes me dirán por qué, quizás se preguntan por qué, porque como les dije anteriormente, digamos, estos 2 primeros modelos son entrenados con una mayor cantidad, o sea, con muchos más datos que el modelo rojo y el modelo verde. Y bueno, nuestra explicación a esto es que a pesar de que tienen mucho más datos, los 2 primeros modelos, en realidad los 3 primeros, estos datos no aumentan la cobertura alélica en términos de cubrir, los data points no cubren más HLAs, entonces o sea, es información redundante la que está aprendiendo la red si yo le doy además los datos de la parte violeta, ¿no? Los datos que no teníamos expresión génica pareada, los datos antiguos, digamos, los más antiguos. Bueno, esto es un poco lo que pudimos sacar de conclusión a partir de la evaluación en validación cruzada. Y después, bueno, también les quiero mostrar esto que es un poco curioso y nos muestra qué es lo que va aprendiendo la red, ¿no? Entonces, lo que hice acá fue básicamente tomar uno de estos modelos, en este caso el primer modelo que se muestra acá, que yo, bueno, no importa, este primer modelo, y lo que hice fue en realidad clasificar a mis péptidos en 3 grupos. Un grupo que llamé de los binders conservados, otro grupo que llamé de los binders improved o improved binders, y otro de los very improved binders. ¿Qué quiere decir esto? Un binder conservado es un péptido que siempre tiene un valor o sea, se le predice un valor que es menor a un percentile rank score del 0,5%. O sea, siempre, digámoslo de esa forma, para no entrar un poco en detalle cuál es el umbral de corte para considerarlo un strong binder o no, siempre para mí es un strong binder. O sea, siempre tiene una afinidad de unión muy buena. Un improved binder es algo que tiene una afinidad de unión débil y se convierte en un péptido que es muy afín, o strong binder, y un very improved binder era algo que en principio era considerado non-binder,
o sea, que no se unía a MHC y que luego se convierte en un péptido clasificado dentro del grupo de los strong binders, o sea, de los que se unen muy fuertemente. Entonces, acá lo que se muestra se ejemplifican 5 logos o motivos de preferencia de unión, bien, para 5 alelos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos los logos para el alelo HLA-0201, podemos ver que para los binders conservados o conserved binders, se ve en esta primera columna, tiene 2 anclas muy marcadas, es decir, en la posición 2 y en la posición 9 hay péptidos hidrofóbicos, como, bueno, en la posición 2 particularmente leucina y metionina, y en la 9 leucina y valina, que están muy conservados para esas posiciones, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos posiciones ancla para esos péptidos, ¿no? Y después, lo curioso es que si uno mira qué pasa con ese motivo de preferencia de unión, con los improved binders y los very improved binders, ve que el contenido de información para estas posiciones disminuye, ¿no? Esto, ¿qué nos quiere decir? Que estos péptidos no tienen tan marcados esa preferencia en la posición 2 y en la posición 9 por estos aminoácidos, leucina, hidrofóbico, leucina, valina y isoleucina, sino que hay algunos péptidos que no tienen quizás alguno de estas anclas, ¿no? Pero ¿por qué aún así luego del entrenamiento, son considerados strong binders? Bueno, son considerados strong binders porque tienen un valor de expresión génica alto, ¿no? Y esto es lo mismo que se ve para los otros ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá para el HLA-C 0701, también arginina muy marcada en la posición 2, leucina, fenilalanina, tirosina en la 9, y vemos que el contenido de información en este logo disminuye para estas posiciones, y eso lo que nos dice es que dentro de todo el pool de péptidos que nosotros consideramos improved binders, no es tan frecuente quizás, o sea, es menos frecuente que antes encontrar estos aminoácidos. O sea, la preferencia no es tan fuerte. O sea, estos péptidos pueden tener quizás algún otro aminoácido en la posición 2 o en la posición 9, pero aún así los consideramos strong binders, ¿no? Cuando entrenamos el modelo con expresión génica. Y eso claramente se debe a que los péptidos tienen un alto valor de transcriptoformillón o valor de expresión génica asociado. Bueno, y para finalizar les quería mostrar la performance de los modelos, como les dije, en este dataset de ligandos de espectrometría de masas independiente, que es el panel A, y luego el panel B, que es de la evaluación independiente con los neoepítopes de NCI. Y acá, bueno, ven todos los modelos que tenemos, son varios modelos, los mismos que antes, con los mismos códigos de colores. Lo primero que se ve es que acá comparamos contra el modelo NTMHC-PAN 4.1, que era este modelo que yo les conté antes, que era, digamos, el último modelo desarrollado por nuestro laboratorio para la predicción de unión a MHC de clase 1. Y vemos que este modelo violeta es, digamos, igual, muy parecido, tiene una performance muy similar, si vemos, nos centramos en el panel B, a los modelos que están entrenados sin expresión génica, sin datos de expresión génica, el marrón y el celeste. Esto es algo que era esperado, ¿no? O sea, que NTMHC-PAN 4.1 tenga una performance muy similar. Si miramos los datos del panel de la izquierda, es aún peor en la mayoría de los casos que los modelos que fueron entrenados sin las referencias de expresión génica, o sea, el modelo celeste o el modelo marrón. Y tiramos la barra violeta en comparación a esas. Bueno, no lo dije, pero acá es lo mismo, ¿no? Las mismas métricas, AUC, AU0.1 y PPB. Bueno, y luego lo que se puede ver nuevamente es que los modelos rojo y verde tienen una performance similar a los dos primeros, el marrón y el naranja. O sea que acá, bueno, si miramos el panel A con un poco más de detalle, podemos ver que en algunos casos el verde y el rojo son un poquito mejores, pero es más o menos similar la performance. Bueno. Y como nos gustan las cosas más parsimoniosas, vamos a quedarnos finalmente, muy probablemente todavía no está totalmente decidido porque estamos todavía analizando algunos datos y tratando de entender qué es lo que está aprendiendo la red, que quizás es como la parte más jugosa, más allá de las métricas, con qué modelo quedarnos de todos estos 4, pero en principio, bueno, quizás estén disponibles los 2 predictores, pero muy probablemente nos quedemos con el caso más parsimonioso, que es entrenar con la menor cantidad de datos y tener una performance igual al otro modelo que tiene
una cantidad de datos muy grande, pero alcanza una performance similar. Bueno, entonces para resumir, tanto en Fivefold Cross Validation como en la evaluación con datos externos, los modelos entrenados con datos de expresión génica tienen un mejor desempeño que los entrenados en la misma. Y bueno, lo interesante es que si se emplean únicamente los datos externos del Human Protein Atlas como un input de expresión génica para los modelos, también se encuentra que los mismos superan en performance a NetMH y PAN y que son similares a los que son entrenados con los datos de expresión génica pareada, ¿no? Esto es lo más interesante quizás, y que en suma, bueno, el trabajo muestra que es relevante incluir esta nueva feature para la predicción de unión de péptidos al SMH1. Bueno, acá termino. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Eli, acá habían escrito justo una antes de que termines. Dale, bárbaro. La preguntó Pau, dice, en un experimento, ¿cómo se comportarían los strong binders con baja expresión en comparación con los improved o very improved con expresión más alta? ¿Se puede estimar? Sí, eso se puede ver. Sí, eso es está muy buena esa pregunta. Es decir, vos, los strong binders, ella dice strong perdón, a ver, léeme de vuelta, con expresión baja, ¿no? Creo que lo que pregunta es los Con baja conservan. expresión, sí. Sí, está bien. Muy probablemente lo que nosotros vemos hasta ahora, que son resultados que no se les mostré, es que son similares, digamos, porque es esto que les mostraba acá, ¿no? Ella le pregunta, los que son conservados probablemente son los que se van a ubicar en esta porción del mapa de calor, o sea, van a ser siempre péptidos que van a tener una expresión génica menor a un percentage run score de 1 o 2 y van a tener un TPM value bajito, y ella los quiere comparar con estos que estaban acá en principio y que después se mueven más hacia la izquierda en el plot. O sea, al principio tienen un valor de percentage run score bajo, o sea que son los very improved o los improved, ¿no? Y se mueven más hacia la izquierda, o sea, valores mejores de percentage run scores. Y estamos explorando un poco eso porque eso es como lo más interesante, ¿no? A ver qué es lo que aprendió la red, cómo son los distintos comportamientos. Pero hasta ahora lo que pudimos ver es que es muy similar lo que sucede con los péptidos que están acá, que no hay, o sea, hay ciertas cuestiones, pero en general creo que la respuesta sería que se comportan en forma similar. Bien. Una preguntita. ¿Ustedes esperaban ese resultado de que el modelo sin incorporar la parte de los datos de RNA-seq fuera con una performance, digamos, las barras que terminan siendo de la misma altura que vos mostrabas al final en la última diapo? Sí. O pensaban que al tener como más información y con más nivel de detalle iba a tener una mejor performance? Bueno, lo que vos decís acá es, a ver, la realidad es que nosotros esperábamos que el modelo, los primeros modelos que tenían más datos, como dije anteriormente, que tenían los datos a los cuales no tenían en principio, o sea, ¿no? Por ejemplo, el que yo muestro en marrón, que sería el que without expression tiene los datos sin expresión, que es una gran cantidad de datos, y le damos el proxy de Human Protein Atlas para asociarle algún valor de expresión a esos datos, y le sumamos además los datos nuevos, los datos que tienen los experimentos pareados de expresión génica. Nosotros esperábamos que este modelo marrón fuera mejor que el modelo rojo, o sea, el que estaba solo entrenado con los datos originales. Pero lo que nosotros, era lo lógico, ¿no? Pero la realidad es que después explorando un poco el dataset y vimos que no aportaba, ¿no? O sea, no sumaba más en términos de la cobertura alélica, o sea, no estábamos agregando nuevos alelos de MHC de clase 1, entonces en realidad con los que ya tenía, el modelo rojo ya era suficiente. Y probablemente sean un poquito de mejor calidad los datos estos pareados, los más nuevos, que los anteriores también. Eso es algo que también es una hipótesis que tenemos. Claro. Sí, eso más o menos.
Bueno, bien. Yo tengo dos rápidas, dos cortitas. En la última, tengo ya la diapo acá, así que aprovecho, empiezo por esta. Dale. En el dataset B, o sea, como venías en validación cruzada y en el set A, más o menos es consistente el orden de magnitud de performance. Estás arriba, estás en el orden de 0.8, 0.9 de AUC. Ahora, en el dataset B cayó muchísimo, o sea, huele a que no hay algo que no está bien representado o hay alguna suerte de overfitting. No sé, ¿lo pensaron de alguna manera o qué puede estar pasando? Sí, bueno, en realidad lo interesante del dataset B es que es un dataset de neopítopes, no es de ligandos. O sea, como vos bien dijiste, hay algo de overfitting en los modelos porque los modelos son muy buenos en predecir estos ligandos de espectrometría de masas, ¿no? Entonces, el dataset A también son ligandos de espectrometría de masas, o sea, experimentos de la misma naturaleza. Nuestro modelo es bueno, no es malo, digamos, podríamos decirlo, no en términos de lo que se ve en la literatura. Por ahí vos lo mirás y decís, este AUC de 0.1, de 0.3 es malísimo, ¿no? Pero estos son neopítopes y el modelo en ningún momento está entrenado con otras features que les permita, o sea, el modelo es capaz de distinguir qué péptidos son ligandos de MHC. Luego después toda la parte de que si esos péptidos además van a despertar una respuesta inmune, o sea, se van a unir en contexto de MHC clase 1 a una célula T, eso ya es otro universo que estos modelos no capturan, efectivamente. O sea, los modelos te predicen qué ligandos se unen a MHC, pero no te dicen lo más interesante en realidad de este problema, que cuáles de estos péptidos son epítopes, ¿no? Siempre se muestra igual, a pesar de que no son tan buenos, algún dataset de epítopes, puede ser de neopítopes o epítopes virales, lo que sea, y se muestra un poco cómo performan los modelos. No son muy buenos, pero es lo mejor que hay igual en términos de predicción. Okay. Hay igualmente otros modelos que se han desarrollado que como que apuntan a incluir features que tienen que ver más con la parte de la unión en TCR, pero todavía no hay nada muy bueno, digamos, en la literatura de eso. Bueno, hay campo para mejorar. Sí. Que de hecho, bueno, hay un proyecto que tenemos en marcha todavía incipiente, pero va en ese sentido. Bien, y última cortita, single cell, expresión de single cell, ya que se ve que sirve. O sea, ¿por qué bulk y no single cell? Bueno, primero usamos bulk porque es lo que había, ¿no? O sea, los datos estos o sea, los datasets que teníamos, los datos pareados de expresión génica eran bulk, entonces usamos los experimentos bulk. La realidad es que yo no creo que los datos de single cell vayan a hacer una diferencia. Por lo menos en este estadio de los modelos, ¿no? Porque vos fíjate que lo que estamos obteniendo acá es que los datos de los datos de Human Protein Atlas, que son datos totalmente desapareados, que se hicieron sobre otras líneas celulares, nada que ver, igual, o sea, abrevar sobre esos datos nos lleva a que tenemos una performance similar a los modelos que fueron entrenados con los datos pareados. Con lo cual, lo que te está hablando es que vos estás aprendiendo cosas muy groseras, muy de grano grueso sobre los datos de expresión génica. Estaría re bueno poder aprender sobre los datos de single cell, pero yo no creo que hagan la diferencia. No al nivel de resolución al cual está aprendiendo el modelo actualmente. No. Es interesante, pero yo creo que no haría la diferencia. O sea, si yo me jugaría todo a que si yo tengo hoy en día un dataset de single cell que puedo usar para entrenar el modelo y demás, la performance no va a ser mejor que el rojo y el verde. O sea, el que fue entrenado con los datos originales y los datos de HPA. No. Okay. Bueno, en honor al tiempo, creo que muy bien, sí. Dejo y te súper felicito por la presentación. Bueno, sí, Eli, re linda. Y re clara. Re clara. Nos extendimos un montón, perdón. No importa, ahí yo la hago rapidito. Me da un poco de vergüenza hablar después de Eli. Perdón. A ver. ¿Ustedes ahí ven mi presentación? Sí. Bueno, la idea era, este año yo hice un curso de inmunoinformática en donde Eli es ayudante y al final del curso, junto con un grupo de compañeras, teníamos que presentar un proyecto
y mi idea era mostrarles por ahí un poco más extenso a lo que tuve que hacer para la materia, mostrarles los resultados que obtuvimos. Nosotros en particular utilizamos muchas de las herramientas inmunoinformáticas que fue mencionando Eli para identificar posibles epítopes vacunales contra el virus Epstein-Barr. Bien, a modo de introducción, porque creo que ya, digamos, todos ya lo sabemos, y creo que el seminario anterior fue Epstein-Barr también, solo de intro, el virus Epstein-Barr pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Gamma Herpesvirinae. Este virus es el virus tipo dentro de los linfocriptovirus porque tiene la capacidad de infectar a los linfocitos B y establecer latencia en ellos. El virus Epstein-Barr es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, pero también está asociado a patologías malignas, ya sea de origen linfoide, como el linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, pero también de origen epitelial, como el carcinoma nasofaríngeo y el carcinoma gástrico. Es un virus de ADN bicatenario de gran tamaño cuando lo comparamos por ahí con otros virus, como el virus de la hepatitis, el coronavirus. Es un virus que tiene una cápside de estructura icosaédrica y una membrana o una bicapa lipídica que envuelve o rodea esa cápside. Sobre esta envoltura viral vamos a encontrar distintas glicoproteínas que van a tener un rol fundamental en el ingreso del virus a la célula huésped. Yo ahí menciono por ahí a GP42 y GP350 porque si bien hoy en día no hay vacunas para este virus, sí se han realizado algunos prototipos, sí, utilizando la glicoproteína GP42 y la glicoproteína GP350. Bien, aquí les muestro quizás el esquema secuencial para obtener una vacuna, pero me voy a centrar fundamentalmente en la etapa exploratoria. Como pueden ver, la duración estimada de esta etapa es bastante prolongada, y en esta etapa lo que se van a hacer es identificar los posibles epítopes o péptidos candidatos, ¿sí?, para luego ser testeados en una etapa preclínica. Es aquí donde quizás las herramientas inmunoinformáticas tengan un rol muy importante, ¿sí? Aquí yo menciono algunas de las herramientas inmunoinformáticas que fui viendo en el curso y que después voy a ir contando en el transcurso de la presentación. Bien, entonces, un poco como les mencioné, el objetivo que nos planteamos con mis compañeras fue identificar péptidos candidatos para el diseño de una vacuna recombinante, apta para nuestro país y dirigida contra las glicoproteínas del virus Epstein-Barr. En este punto, o para resolver este objetivo, es importante tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, los aspectos virales. El virus Epstein-Barr se clasifica en dos tipos, Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2, en base a las diferencias en los genes EMNA2 y la familia de genes EMNA3. ¿Sí? Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2 presentan un 56% de similitud en el gen EMNA2 y un 73% de similitud en la familia de genes EMNA3. En cuanto a su distribución, vemos que Epstein-Barr tipo 1 es de distribución cosmopolita, mientras que Epstein-Barr tipo 2 es de mayor prevalencia, ¿sí?, en Papúa Nueva Guinea y África subsahariana. Sin embargo, nosotros hemos encontrado, ¿sí?, aislamientos de Epstein-Barr tipo 2. Algo importante también a tener en cuenta es las variantes geográficas. Yo aquí les muestro un árbol filogenético que obtuvimos a partir de las secuencias que secuenciamos con Mario y Victoria. En este árbol observamos un clúster muy pequeño, sí, que está constituido por secuencias de Epstein-Barr tipo 2 y un clúster más grande formado por secuencias de Epstein-Barr tipo 1. ¿Sí? Cada color, o el color con el que está nombrada cada una de las secuencias, representa la región geográfica donde fue aislada. En el caso de Argentina están coloreadas de color azul, y lo que vemos es que se distribuyen en el árbol en diferentes regiones, ¿sí? Algunas clusterizan junto con secuencias de África, otras con secuencias de Europa, ¿sí? Y otras también caen en un clúster formado por secuencias de
Asia continental y Asia insular. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que quizás en Argentina, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, en Asia, no hay una estructura geográfica marcada. Otro aspecto a tener en cuenta, que un poco ya lo mencionó Eli, son los polimorfismos en el complejo mayor de histocompatibilidad. Como bien dijo, tenemos 6 moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de histocompatibilidad de clase 1 y 12 de clase 2, ¿sí? Bien, estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a diferir en la forma en la que van a presentar el péptido, se va a procesar ese péptido. Como bien dijo Eli, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 presenta péptidos más pequeños a los linfocitos TCD8 o citotóxicos, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 va a presentar péptidos de longitud más grande, ¿sí? A los linfocitos TCD4. Se han descrito una gran variedad de HLAs y lo más importante, o lo que me gustaría resaltar, es que cada uno va a presentar una especificidad de unión particular, ¿sí? Por ejemplo, el HLA B0702, ¿sí? Prefiere unirse, por así decirlo, a aquellos péptidos que presenten en la posición 2 una prolina, ¿sí? No pasaría lo mismo con el HLA 0201. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, ¿sí? Desarrollamos un pipeline a partir del cual obtuvimos las secuencias en formato FASTA de las diferentes glicoproteínas y junto con los HLA de clase 1 y clase 2, que son prevalentes en nuestra geografía, ¿sí? Realizamos la predicción de epítopes de unión a cada uno de estos HLA. Nos quedamos, como hoy dijo Eli, con los péptidos binder y junto con los datos de las frecuencias alélicas seleccionamos 10 péptidos por glicoproteína utilizando el programa PopCoV. Una vez que seleccionamos estos péptidos y dado que estas glicoproteínas están altamente glicosiladas, eliminamos aquellos que estaban contenidos en regiones glicosiladas y finalmente seleccionamos un dataset de péptidos teniendo en cuenta también la conservación en nuestra geografía, en nuestro país. A su vez también tuvimos en cuenta ¿sí? La información presente en las bases de datos como IDB y la información de otros predictores como BepiPred. Yo ahora les voy a mostrar todo este pipeline para una de las glicoproteínas para que se entienda mejor y para explicar cada una de las herramientas que fuimos utilizando. Bien, como dije anteriormente, utilizamos como input de este pipeline, ¿sí? En la secuencia aminoacídica de las glicoproteínas. Yo aquí les muestro, ¿sí? Que utilizamos la secuencia aminoacídica de la GP350 de Epstein-Barr tipo 1 y de Epstein-Barr tipo 2. ¿Por qué? Bueno, yo expliqué anteriormente que las diferencias entre estos tipos virales se encuentran fundamentalmente en los genes C1-2 y en la familia de genes C1-3. Sin embargo, aquí les muestro la entropía del alineamiento generado a partir de estas dos secuencias, donde se observa que existen posiciones altamente entrópicas, donde ambas secuencias presentan diferencias. Por el otro lado, también tuvimos en cuenta o utilizamos como input la frecuencia alélica de los HLA. Aquí les presento esta base de datos a partir de la cual uno puede evaluar cuáles son los HLA más frecuentes en la población de interés. En nuestro caso, Argentina, ¿sí? Puede estudiar un HLA en particular, por ejemplo, el HLA de clase 1A, ¿sí? De una población de interés, y ordenar los HLA de acuerdo a su frecuencia alélica. Otra opción, que es quizás la que nosotros empleamos, es recurrir al material bibliográfico. En este caso, nosotros seleccionamos los HLA más prevalentes en Argentina que presentaban una frecuencia mayor al 5%. Entonces, hasta ahora describí, digamos, lo que va a ser el input de nuestro pipeline, ¿sí? Por un lado, los HLA que vamos a utilizar, que son prevalentes en nuestra región geográfica, y por el otro lado también las secuencias FASTA de las proteínas que vamos a estudiar. Bien,
En segunda instancia, realizamos la predicción de los epítopes, ¿sí?, para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Para eso utilizamos, como ya mencionó Eli, este programa NetMHCPAN 4.1, en donde se introdujeron, ¿sí?, las secuencias en formato FASTA. Además, ¿sí?, le indicamos el tamaño del péptido a estudiar. Y por otro lado, también se indicaron, ¿sí?, los HLA de clase 1. Además también aquí pueden ver, ¿sí?, esto es un poco, también lo mencionó Eli en la charla, ¿sí?, cómo se van a seleccionar los péptidos binder, ¿sí? Aquellos péptidos que tengan un score rank menor al 2% van a ser buenos binder. Bien, aquí les muestro entonces los resultados obtenidos. ¿Sí? Esto continúa, es súper extenso, pero lo más importante acá es identificar contra qué HLA están dirigidos estos péptidos. ¿Sí? Aquí están los péptidos y por el otro lado aquí vemos el rank score, en donde aquellos péptidos que tengan un score menor al 2% serán considerados binder. Bien, entonces, ¿qué información podemos obtener de estos resultados? Por un lado, podríamos ver cuál es el epítope que es más reconocido por los distintos HLA de mi población. También podría ver o comparar cuántos epítopes son reconocidos por cada HLA. Bien, en segunda instancia, entonces, realizamos la predicción de los epítopes para los HLA de clase 2, ¿sí? En este caso utilizamos el programa NetMHC2PAM, también introducimos la secuencia en formato FASTA, ¿sí? Y incorporamos la información de los HLA de clase 2. En este caso, sí, se van a considerar a los péptidos como binder cuando el rank score sea menor al 5%. Aquí les muestro los resultados obtenidos para el HLA DRB10101. ¿Sí? Aquí están los péptidos y aquí vemos que quizás a comparación del HLA de clase 1 que mostré anteriormente, el número de péptidos binder es menor. Entonces, aquí también podemos evaluar por ahí cuál es el epítope que es más reconocido por más HLAs, o también podemos comparar, digamos, la cantidad de epítopes reconocidos por cada HLA. Bien. Entonces, hasta aquí realizamos la predicción de epítopes de unión para la HLA de clase 1 y HLA de clase 2. Nos quedamos únicamente con los péptidos binder y junto con el dato de frecuencia alélica de los HLA de clase 1 y 2 de nuestro país, realizamos la selección de 10 péptidos por glicoproteína utilizando el programa PopCover. Aquí voy a hablar por ahí de un concepto. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una población que está conformada por individuos en donde la prevalencia de los HLA es diferente. Por ejemplo, tenemos varios individuos que tendrían este HLA de color verde, otros que tendrían este HLA. Después tenemos en menor proporción individuos que tienen distintos HLA. Entonces, con estos predictores podemos identificar un péptido, por ejemplo este péptido color verde, sí que es reconocido solamente por un grupo de individuos que pueden compartir el mismo HLA. Lo mismo ocurriría con el péptido naranja. Pero también podemos tener péptidos que son reconocidos por individuos que tengan distintos HLA, pero probablemente tengan la misma especificidad de unión. Entonces, de esta forma, PopCover lo que hace es evaluar estos péptidos, evaluar la frecuencia alélica de los HLA y seleccionar cuáles son los péptidos que logran cubrir toda la población, es decir, que logran que todos los individuos de una población puedan responder frente a los mismos. Bien, aquí les muestro entonces el programa PopCover. ¿Sí? En este programa nosotros introducimos los binder de los HLA de clase 1, los binder de los HLA de clase 2, y también la frecuencia alélica de los péptidos. En particular, nosotros nos quedamos con 10 péptidos, ¿sí? Que estaban con 10 péptidos de cada glicoproteína, y aquí les muestro entonces el resultado obtenido para la glicoproteína GP350. ¿Sí? Aquí están los 10 péptidos seleccionados,
Y acá pueden ver los distintos HLA de la población. Observamos, por ejemplo, que el primer péptido es reconocido por el HLA A0101, el HLA A0201, pero no es reconocido por el HLA A0301. El segundo péptido, en cambio, es reconocido por el HLA 0101, pero no es reconocido, por eso no se suma, ¿sí?, por el HLA A0201. En cambio, sí es reconocido por el HLA A0301. A simple vista podemos ver, ¿sí?, que de algún modo todos los HLA reconocen algún péptido. También podemos identificar por ahí cuál es el HLA que reconoce un mayor número de péptidos y también aquel que reconoce un menor número de péptidos, ¿sí? Bien. Entonces, una vez seleccionados estos péptidos, eliminamos aquellos que estaban presentes en regiones glicosiladas, ¿sí? Principalmente GP350 es una proteína que está altamente glicosilada y quizás un péptido que esté presente en una región glicosilada, no sabemos cómo va a ser la unión a ese complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, a partir de los 10 péptidos que habíamos obtenido, identificamos las posiciones donde se ubicaban estos sitios de glicosilación a lo largo de la secuencia proteica y eliminamos 7 péptidos, quedándonos solamente con 3 péptidos. Este análisis que fui explicando para GP350 se realizó para cada una de las glicoproteínas virales. Aquí les muestro los resultados obtenidos. Pueden ver que, por ejemplo, GP350 nos quedamos únicamente con 3 péptidos, mientras que para GP42, la glicoproteína B y la glicoproteína H, nos quedamos con 8 péptidos. Eso se debe a que quizás estas glicoproteínas están menos glicosiladas. Por el otro lado, en color, o sea, el color azul oscuro indica que ese HLA reconoce al péptido contra el cual se está evaluando. Entonces, nuestro siguiente objetivo fue, a partir de todo este dataset de péptidos, seleccionar los mejores péptidos para realizar esta vacuna recombinante. Para eso, obtuvimos información de otras bases de datos. Entre ellas tenemos la base de datos IDB, ¿sí?, en donde hay epítopes que probablemente, o sea, que en realidad ya fueron testeados. Estos epítopes pueden ser epítopes de linfocitos T, B o ligandos del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí uno puede seleccionar el organismo que quiere estudiar, el antígeno, en este caso yo puse la glicoproteína GP350, el hospedador, y por ejemplo, aquí el resultado obtenido fueron todos los epítopes presentes o reportados para la glicoproteína GP350, ¿sí? Se han reportado alrededor de 161 epítopes. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen estos epítopes a lo largo de la proteína, de la secuencia aminoacídica, e incluso también cuántas veces fueron ensayados estos epítopes, ¿sí? También podemos obtener información, ¿sí?, sobre si ese epítope realmente, por ejemplo, se une a un ligando MHC se une al complejo mayor de histocompatibilidad o no, ¿sí? Entonces, tenemos ensayos, por ejemplo, para este epítope, ¿sí? Se reportó un ensayo positivo para la unión al HLA B7. Para este epítope se ha reportado un ensayo positivo para la unión al HLA A2, ¿sí? Esta herramienta, ¿sí?, también nos va a servir para seleccionar los mejores epítopes. Entonces, a esta grilla incorporamos la información de la base de datos IEDB. Observamos que, por ejemplo, para GP42, ¿sí?, se ha reportado un péptido que está contenido en un epítope del linfocito B con un ensayo positivo. Para GP350, ¿sí?, por ejemplo, se observa un péptido, ¿sí?, que presenta ensayos positivos para la unión a MHC, la unión al linfocito B y también para epítopes B. Mientras que por ahí, para este péptido de la glicoproteína B, hay un ensayo negativo para la unión a MHC.
Bien, por otro lado, también tuvimos en cuenta si estos péptidos estaban o no contenidos en epítopes B predichos. Para eso utilizamos la base de datos, en realidad el predictor BepiPred. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, incorporamos la secuencia aminoacídica de GP42 y este es el resultado obtenido. ¿Sí? Estas E indican, ¿sí?, la región donde probablemente podría existir un epítope B. Bien, entonces, incorporamos este resultado a nuestra grilla. Observamos, por ejemplo, que el primer péptido parece estar contenido en un epítope B predicho por BepiPred. Pero además de esto, y como mencioné anteriormente, también tuvimos en cuenta si ese péptido estaba conservado o no en las secuencias proteicas de genomas argentinos. En color violeta oscuro, ¿sí?, se encuentran aquellas secuencias que no estaban conservadas, ¿sí? Entonces, estas secuencias estos péptidos finalmente se descartaron. Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, seleccionamos 8 péptidos, ¿sí? Muchos de ellos tenían ensayos positivos en IEDB, muchos también estaban contenidos en posibles epítopes B y todos ellos estaban conservados. Acá pueden ver la cobertura de los HLA. Si observan, solo hay un HLA que no está cubierto, ¿sí? Y si vuelvo a la grilla anterior, ese HLA solo lo lograba cubrir este péptido, ¿sí?, que estaba presente en la glicoproteína B. Sin embargo, este péptido no estaba conservado. Evaluamos entonces cuál era el cambio aminoacídico en ese péptido, ¿sí? Ese cambio era un cambio de una H por una Q. Ese cambio aminoacídico afectaba notablemente la unión, ¿sí?, de ese péptido a los HLA de clase 1, pero no a los HLA de clase 2. Por eso optamos por incluir este péptido en nuestra posible vacuna, logrando así una buena cobertura de los HLA. Entonces, como conclusiones, las herramientas inmunoinformáticas tienen un rol importante en la selección de posibles péptidos vacunales. Las herramientas utilizadas permitieron la predicción y selección de 9 péptidos compartidos por ambos tipos virales que cubren todos los HLA Argentina. Algunos péptidos predichos se han probado experimentalmente y además el pipeline utilizado es una herramienta poderosa para el diseño de una vacuna multiepítope con una alta cobertura alélica. Eso es todo. Si tienen preguntas, pregúntenle a Eli. No, para nada, vos. Bueno, Eli, si dije alguna burrada, después me decís. felicitaciones a las dos, la verdad que estuvieron espectaculares. Cata, te hago una pregunta. Cuando vos decís que trabajás con todas los predictores, que empezaste, bueno, poniendo las secuencias, ¿son secuencias consenso con las que vos trabajaste, que dijiste las secuencias de Argentina, de las distintas regiones Sí. de las glicoproteínas? Son consenso. Y no, porque la duda era que vos cuando mostrás el árbol ves muy bien que las secuencias de Argentina no tienen una estructura así de grupo único, sino que están distribuidas y que tienen una segregación distinta que con las de África, que con las de Asia, que el BB1, que el BB2. Entonces, uno que debiera alimentar con, o sea, ¿cómo es ese consenso? ¿O es que a nivel de esas glicoproteínas la conservación es otra y lo que está aportando a la segregación esa son otras regiones distintas de las glicoproteínas? Creo que no entendí la pregunta. Claro, porque vos hablás que ponés secuencias consenso. Sí. Bueno, pero no es todo tan homogéneo lo que circula en Argentina. No, por eso uno evalúa la conservación. O sea, para incluir, o sea, para la predicción de epítopes, usamos con mis compañeras las glicoproteínas de ambos tipos virales, porque sabemos que en Argentina circulan los dos tipos virales. Bien. Pero por el otro lado, una vez que se realizó la predicción de péptidos, evaluamos si esos péptidos estaban conservados o no en las secuencias de nuestro país. Ah, bien.
O sea, ahí es donde te pones la restricción de que si hay variaciones, no Sí. las dejas afuera, en esa parte de la conservación. Sí. Bien. Cata, una pregunta yo. Sí. Vos dijiste en la última parte que habían hecho experimentalmente probado alguno de esos péptidos. ¿Cómo dio? Claro, eso vos lo podés ver en la base de datos IEDB, ahí podés ver si hay ensayos positivos o negativos de un péptido. Obviamente eso te va a ayudar a definir, porque por ahí tenés un péptido que vos hiciste la predicción y que está reportado en la base IDB con ensayos positivos, que había varios, entonces eso te va a ayudar a elegir o darle un peso a tu péptido. Ahora, si ese péptido tiene un ensayo negativo asociado o varios ensayos negativos, ahí lo más recomendable creo yo que es descartarlo, o yo no lo probaría, digamos, no perdería tiempo en ese péptido que ya alguien lo probó. Y otra cosa, enganchando con lo que dio antes Eli, Sí, vos podrías diseñar un péptido y pensando en Epstein-Barr que tiene lítico, latencia, tal vez hay otro antígeno viral que se exprese mejor, o sea, que se exprese en más abundancia y que te pueda competir con sí, ese péptido. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo cierto? O... Sí, sí. no sé, Eli, creo que sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, cuando yo espero próximamente termine mi trabajo, el predictor va a estar disponible y bueno, también se va a poder incluir esta nueva feature que es referente a la abundancia de las proteínas, ¿no? Virales, ¿no? En este caso sería Alzheimer. Sí. Muy lindo el Sí, trabajo. Sí, adelante. no, que un poco cuando vos contabas, a uno se le venía en la mente que este tipo de herramientas, bueno, con el SARS-CoV-2, que no se conocía nada y que rápidamente había que predecir y todo, o sea, con una herramienta de este tipo que te puede predecir péptidos, es como bastante, bastante poderosa para esto, cuando aparece un patógeno que hasta ahora no se conocía y que hay que diseñar y bueno, Sí, está buenísimo. la realidad es que sí, o sea, están muy buenas las herramientas, pero hoy en día todavía no hay tecnología que permita hacer vacunas digamos, a base de péptidos, ¿no? Y todo o sea, el tema más que nada viene por el lado de la adyuvancia. O sea, todavía no se encontraron vacunas realmente muy efectivas que estén basadas en péptidos tan cortitos, ¿no? No, O sea, por pero más te que vos ayuda hagas a orientar. Sí, sí, es posible y de hecho estos predictores se usaron en ensayos en los cuales se evaluaron, se buscaban, digamos, cuál era la respuesta T, que era algo que quizás en principio no se estudiaba tanto del SARS-CoV-2, ¿no? Como que en la selección de PITOP-ST y tratar de entender cuál era la respuesta T del SARS-CoV-2 se utilizó y hay unas publicaciones muy interesantes con respecto a eso. Pero sí, como que todavía el tema de la vacuna multipítope, digamos, o sea, hacer una selección de pítopes con estos predictores y después generar digamos, un péptido muy largo que los contenga a todos y demás, todavía eso no es algo que tengamos la tecnología actual para que sea efectivo, ¿no? Tampoco Para que había realmente... vacunas RNA y de golpe Sí, hubo. sí, O sea. tal cual, es verdad. Pero bueno, Cata, muy lindo el trabajo, a mí me gustó. Gracias. Bueno, ya lo había visto, ¿no? Pero creo que quizás el blanco más débil que tiene el trabajo es el tema de que Epstein-Barr tiene estas proteínas que están altamente glicosiladas y probablemente la glicosilación tenga mucho que ver con la respuesta inmune y es algo que no podemos evaluar con los predictores disponibles actualmente. O sea, sería muy interesante que los predictores también pudieran incluir el tema de la glicosilación. Hoy en día hay una mejora sobre NetMCPAN 4.1 que se publicó muy recientemente que incluye fosforilaciones en los péptidos. O sea que péptidos fosforilados hoy en día ya se pueden predecir. Pero bueno, nada, es también trabajo que queda hacia adelante. Cuando yo di la presentación en el curso, una de las chicas me pasó una base de datos o no sé si, no me acuerdo bien qué era, pero era justamente para ver qué pasaba con estos sitios glicosilados. Claro. Proteína creo que era que me lo pasó. Sí, sí, sí. 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 Sí,
Está bien. Sí, yo creo que probablemente ahí es a donde estás perdiendo más información de Sí. proteínas. Pero bueno, nada, es algo que hasta ahora no podemos cubrir. Bueno, muchísimas gracias a las dos, la verdad que estuvieron impecables y aprendimos un montón. Bueno, Gracias, muchísimas Eli. gracias a todos Muchas por la gracias. atención y por la invitación. No, al gracias, contrario. Eli, a vos por Placer. sumarte. Bueno, que tengan un lindo día. Adiós. Chao. Chao. Chao.